Gracias, Don Dayo. Resulta, Don Dayo. Gracias, Don Dayo. Bueno, resulta que ya no da unos ingresos suficientes el petróleo, como dijo, para repartir. Porque apenas son 4.000 millones. Encima de eso, a quedar todos los subsidios y todo, ya no queda nada. Y el Estado del Ecuador lo que produce son 100 billones de dólares. Entonces los 100 billones de dólares, lo que producen las materias primas de soporte, el PIB, es menos del 5%. Y por suerte no llegamos a los 2 millones de barriles, porque ahí sí que hubiéramos tenido una dictadura, porque hubiera habido más billete. Por eso tenemos también que ver un poco con la minería, que realmente no se utilicen esos recursos, 3.000, 5.000 millones, para dar dádivas, sino para salir adelante como país. Eso es lo importante, o sea, que esos recursos sirvan para dar la educación, para dar la salud, etcétera, todo lo que se necesita para tener igualdad de oportunidades, donde haya inversiones y tú te puedes poner un negocio y haya capital circulante, básicamente. Porque el otro es repartir. Esa era la filosofía de Marx. Y como vemos, los recursos que genera el Estado son demasiado pocos y no avanzan para el nivel de vida que ya estamos acostumbrados los ecuatorianos. Entonces, bueno, este video ha venido de que la gente está ahí pegada como chicle y no quiere salirse, como los chicles cuando están en las mesas, no quiere salirse de su zona de confort y comenzar a exportar, a tener ya ideas propias de cómo salir adelante sin depender del Estado, como son los países, por ejemplo, nórdicos. O nadie está diciendo que importemos esas soluciones, sino las mejores cosas que nos pueden servir en este país, que no es un desierto ni nada, para no poder salir adelante y producir. Incluso tenemos un río Guayas, que tenemos agua para producir, cosa que hay ciertos países en la región, no quiero mencionarles cuáles son esos, pero que realmente no tienen agua, cosa fundamental para invertir, y esos países precisamente es donde se hacen inversiones y no en el Ecuador, que es donde ya no le tienen confianza, porque siempre estamos viendo cuál es el próximo repartidor del billete, y si no funciona una cosa ya, pues como ahora con el Lazo nos volvemos atrás al populismo siempre, como los datos que vimos, al comunismo, donde hay muchas promesas. Y bueno, otro dato también es, ya estamos, la inseguridad, que es parte de no haber generado 16 años camellos, puestos de camello donde vaya la gente. Hay algunas propuestas de campaña, sinceramente, por ejemplo, que hablan cosas como: vamos a dar libre acceso a la universidad para que cualquiera salga médico, ingeniero, el otro. Pero ¿y dónde están los puestos de trabajo? ¿Dónde están los puestos de trabajo? ¿Dónde están generándose los puestos de trabajo? O sea, claro, es que qué indignante, dicen, que ni trabajan ni estudian y tienen que irse del país. ¿Y para qué van a estudiar 5 años igual si es que no hay puestos de trabajo? Recientemente vimos que mandó el presidente Lazo una cuestión que era para las zonas francas, para atraer justamente inversiones. ¿Qué le dijo la Corte Constitucional? Que no, mi cholito, no, con vos no queremos saber nada,
y si no se cumple la ley así a rajatabla, cuando este rato debería ser de un Senado, la Corte Constitucional, y qué nos conviene, resulta que dice la ley aquí, la Constitución nos prohíbe o no le vemos la forma y no vamos a dar paso a las zonas estas de inversión que tanta falta nos hace para generar por lo menos 1 millón de puestos de trabajo y comenzar a dinamizar la economía en que alguien tenga billete para ir a comprar precisamente en la panadería del barrio. O sea, si yo tengo un trabajo en la panadería del barrio, compro mi pan, el otro que tiene su trabajo va al centro comercial y compra un celular, el otro puede ir a pedir un préstamo al banco y comprar un carro, y así comenzamos a mover la economía, en vez de que haya alguien que nos dé $40 para unos sándwiches el mes. O sea, y nos den cosas gratis como, ya es que ya les dimos 50,000 casos y con eso ya es suficiente, cuando son varias las necesidades que nosotros como país tenemos. Y también eso influye en que los jóvenes no tienen nada que hacer. Y vemos otro problema como separado, la inseguridad. La inseguridad le vemos así como algo, es que ha habido mala gente en el país, cuando realmente sí es un problema de los barrios, de estos bajos donde están las mamás luchonas que no tienen la imagen paterna para que alguien diga, bueno, me voy a sacar el sucio camellando en algo, y aunque sea en 20 años logro hacer alguna cosa, sino es el inmediatismo, a veces viendo a las mamás luchonas que salen con una carretilla, salen sin los papeles, salen a producir la anarquía y el caos, que también, digamos, los políticos solapan porque esos son votos. Entonces, tenemos un país anárquico porque les dejamos a las señoras, a las besis, vender tranquilamente en las calles. El otro alcalde dice, no, yo voy a eliminar los radares para que no vengan no te pongamos una multa, te voy a bajar las multas, etcétera, etcétera. Entonces la gente busca quedarse como siempre ha sido en el país anárquico, y esa costumbre que tenemos de ser anárquicos, bueno, pues los resultados se ven ahí, como ya veremos en siguientes videos y cosas así. Un poco, bueno, aquí estoy en la ciudad de un poco más ordenada, etcétera, etcétera. Pero habrá ciudades que son el completo desorden, y como digo, han elegido al MPD en Esmeraldas, que no les ha dado ni agua potable, pero les dejan vender en la calle, o sea, todo se produce una anarquía y un estilo de vida que no aporta en nada, que es de la cuestión de la idiosincrasia de la envidia, de la gente al que tiene billete, cuando ese que tiene billete, primero lo que se necesitaría son inversiones de alguien que ponga harta plata para poder contratar todos esos técnicos que se necesitan contratar. Pues hay gente que dice, tragamos los 30,000 billones que tiene el Estado. Correa mismo decía, tragamos los 30,000 millones que tiene la gente que ha sacado a los paraísos fiscales. Y eso ya es del cacareado cuento de que si vienen esos 30,000 millones, estamos hechos. Cuando nosotros, ¿qué tenemos para invertir? En camarón, en banano, pare de contar. ¿Cómo vamos a contratar a los técnicos que se están formando en las carreras técnicas que duran 2 años y que necesitan actuar en unas empresas? Ahí también ha habido la cuestión de los alumnos que van a las universidades centrales y cosas así,
que son de mentalidad supuestamente socialista, porque eso es chévere. Aquí en el país hemos visto que se alaba al que tiene mentalidad socialista porque es de mentalidad social, o sea, socialista es de mentalidad social, totalmente nada que ver con eso. La mentalidad social sería dar el trabajo a la gente. Cuando tú sales y sales con una profesión, tú sales con una tecnología, pues anda a trabajar en una tecnología y aportar para el país. Y luego vendrían las inversiones, ya esos 30.000 millones que nosotros, que vendrían a poner más camaroneras, más bananeras, más vacas, cuando ya todo eso está realmente colapsado por los precios está totalmente colapsado esas cuestiones. Y resulta que con inversiones, en cambio, se podrían poner servicios, cosas así. O sea, si tenemos una primera plataforma de inversiones, la segunda parte de esos 30.000 millones podría ser para comprar grúas, para construir los centros industriales y cosas así, dar servicio de grúas, dar servicio típico de pasar documentos, de empresas más pequeñitas que ya la ves y también ya se pondría en vez de su tienda pequeñita, una tienda más grande para servir a más gente, cosas así. Ya se empezaría a dinamizar lo que es la economía, pero eso no está sucediendo realmente, y más bien nos estamos yendo por el caño. Como vimos en las cifras, están ganando los socialistas, están ganando los comunistas, que no apostan ni un centavo a nada, sino que quieren seguir repartiendo la pobreza. Y bueno, entonces está el tema también de las pandillas. Bueno, ¿qué hace la gente que ni estudia ni trabaja y no se va al exterior? No tiene la plata para pagar al coyote que, que le pasa a Estados Unidos, se queda, bueno, sirviendo en una pandilla, qué sé yo, y realmente es el único, o sea, como no hay seguridad jurídica aquí, no queremos ni minería, no queremos ni petróleo. Justamente hay consulta popular para ver si explotamos el petróleo de Yasuní, o si hay minería en el bosque, donde solo se afecta un 5% de esa cuestión. Y vemos que las mismas comunidades dicen, es que aquí no hay trabajo, es la única fuente que tenemos de trabajo. Y van a consultar a veces a gente que vive en Quito, tal vez, o igual en la cuestión del Yasuní, se va a hacer la consulta a nivel nacional. Entonces, bueno, yo creo que esas otras cosas son parte de por qué no estamos yendo al caño, porque estamos autosaboteándonos. Es decir, nuestra idiosincrasia resulta que es eh, que no haces nada. Por eso votamos por el socialismo. Primero, para que no haces nada, para que nos den algo, para que nos den billete, para no hacer nada. Luego por el comunismo, el anquilosado comunismo, que tampoco quiere hacer nada y quiere que le den el dinero para poner en su tractorcito diésel. Pero él no quiere producir, sino que le den el diésel para que él viva así a la relajada gana. Como son el food, los anquilosados del food y cosas así, que tampoco quieren ceder en la cuestión de los contratos y todo. Entonces todo está mal. La justicia, ya todo el mundo sale de la cárcel, si te robas, todo está mal en este país anárquico, y que ciertamente ha contribuido también Lazo para que se haga, para que esa película siga extendiéndose cada día más y más y más, y los alcaldes también que ponen a la gente, no le ponen orden, no le quieren poner multas,
todas esas cosas. Entonces, la cultura del país está bastante anárquica. Entonces, aquí nos ponemos en el otro factor, el factor petrolero. Factor petrolero que simplemente es, por la cual también alguien dirá, es que son apenas, tú mismo dices que apenas es del 4% del PIB y tú por eso no respetas el dinero. También por eso tú no tienes dinero, porque no respetas el dinero. Como yo también no he respetado el dinero. Si tengo un trabajo, he dicho, no, dejo el trabajo ahí y me voy por otro lado a hacer otra cosa. Pero claro, en este país nada está seguro, hay que también prever que este país siempre se va a caer y a veces uno dice, bueno, toca hacer como Noé, agarrar una lancha y ponerte a trabajar en eso, porque a este país le va a venir un diluvio de 40 días que va a arrasar con todo. Y más o menos estamos así en el sentido de que no respetamos el dinero porque solo son 2.000 millones lo que queda del petróleo del Yasuní, o son 1.000 millones lo que queda del, ya descontando todas las cosas. No importa que hayas invertido ahí 3.000 millones, deja nomás esa cosa ahí, no pasa nada, todo tranquilo, todo chévere, esto y lo otro. Ya nosotros, aquí somos ecuatorianos, no pensamos en el futuro, ya reaccionamos así nomás y por eso estamos justamente como estamos. Y la cuestión de la minería, igualmente, la misma cosa. Somos socialistas, preferimos que nos den el billete, pero no producir. Cuando somos comunistas, que preferimos no hacer nada y seguir en la completa pobreza. Pero después nos estamos quejando y estamos viendo populistas para que nos den el arroz, nos regalen el aceite, nos regalen todo. O sea, esa es nuestra idiosincrasia que tenemos aquí en el país de no producir. Cuando se debería producir, este país es oro, minas de oro, banano, bueno, Islas Galápagos, etcétera. O sea, tenemos riquezas en este país y tenemos para ser suficientemente ricos. Tenemos el agua del Guayas para poder, un montón de industrias de ahí, zonas francas, etcétera, etcétera, hasta para dar trabajo a gente de otros lados y no lo aprovechamos. No lo aprovechamos, es como que ahí deje ahí nuestra idiosincrasia y así no salimos adelante y estamos cada vez más en el hueco. Y como digo, la rana que está en la olla de hirviendo, poco a poco está hirviendo. Y como dato perturbador, también quisiera apostar yo que tengo un amigo que es gringo. Entonces, este amigo gringo resulta que dice, ¿cómo vas a estar? A sus otros amigos gringos que vienen aquí a invertir en el país para quedarse, o sea, para tener una visa de residencia. Entonces tú tienes que invertir, no sé, $150,000. Dices, tú vienes en este país, inviertes los $150,000, les pones CRCs, creo que son CRCs, en certificados bancarios, alguna cosa así, para que te paguen al 8%. ¿En qué país estamos para que te paguen al 8%? Eso me recuerda al feriado bancario. Entonces, vamos con el feriado bancario. Cuando había el feriado bancario, la gente de este país, anquilosada, que no quiere trabajar, deja botando el trabajo, vende su herramienta de trabajo, vende su negocio porque no vale, así como estamos ahorita, no vale producir porque te ponen impuestos, que el mismo LACI ha subido los impuestos, ya desde Correa se venía sube impuestos, o sea, estamos en una escalada así, impuestos de la producción, baja, y menos puestos de trabajo, y las tasas de interés altísimas. Entonces, claro, alguien se pone a pensar, bueno, pues es que tenemos una reserva de 11.000 millones de dólares.
pero pago al FMI 7.000 millones de dólares. Se viene un pago de 4.500 millones de dólares en el 2024, alguna cosa así, que no está presupuestado por nadie, y con el déficit fiscal que tenemos. Con el riesgo país de 2.000 puntos. ¿De dónde va a coger el próximo presidente el billete? Si no tenemos ni petróleo, no tenemos ni minería, no tenemos con qué pagar, el riesgo país no va a bajar si es que no hay reservas ni de petróleo, ni de reservas mineras, ni nada de nada. ¿Qué va a suceder? Pasen acá las reservas. Esas reservas que son no de los bancos, como a veces los socialistas te quieren decir, es que el banco sí, es que ha ganado 200 millones de dólares, el banco tal, y por eso son las reservas. Esas reservas son de todos los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos. Entonces estamos en el punto del abismo y seguimos caminando para allá. Y cuando vemos los borregos que se caen por el abismo, y nosotros estamos aquí y seguimos, continuamos al abismo, sin tomar conciencia de que nos vamos a caer, y esta vez ya no va a ser con el feriado bancario, porque el feriado bancario fue un error de 5.000 millones de dólares que puede cometer el sector privado, porque le dieron mucho chance. Es verdad que le dieron mucho chance, no fue Mauat, sino todos los presidentes anteriores le dijeron, bueno, es que hay que darles el chance que tengan plata en el extranjero, que tengan empresas de ellos mismos, así sean banqueros y empresarios y no importa, y quebraron con los 5.000 millones, pero el país comienza vuelta a flotar. Ahora tenemos la cuestión de Venezuela. Esa cuestión de Venezuela, que es cuando ves las barbas de tu vecino costar, pon las tuyas a remojar. Vamos con el siguiente. Eso quiere decir que estamos con 2.000 puntos. ¿A quién le vamos a pedir billete? Otra vez al Fondo Monetario Internacional. Nosotros no hicimos los deberes. Y ustedes como Fondo Monetario Internacional, ahora sálvennos. No, pues ya nos dieron, y aparte tenemos 2.000 puntos de riesgo país. Pero sobre todo, tenemos 80.000 millones de deuda. Ya no tenemos 7.000 millones de deuda, como agarró Correa hace años. Y que no le importó mandar a las empresas a producir al Perú. Pero bueno, no estoy regañando a nadie, solo estoy exponiendo las cosas. Y porque eso, o sea, no es como culparle a un presidente cuando la culpa de lo que dijimos es nosotros, y nosotros somos los que buscamos los socialistas, como estamos aquí viendo, y los comunistas, para estar anquilosados y que nos den billete, como exactamente hacen los rusos, hasta que tenemos una guerra que puede transformarse en una cosa nuclear. Y resulta que es todo para que en vez de producir algo nos den aunque sea el gas gratis, nos den aunque sea alguna cosita gratis, porque alguna cosita tiene que dar el candidato, aunque sea una camiseta, aunque sea alguna cosa tienen que darnos gratis del candidato, una funda de arroz, cualquier cosa tienen que darnos gratis el candidato para darle el voto, si no, ¿cómo le vamos a dar el voto al candidato? Entonces, este es un problema que decíamos, el dato es Venezuela. Ahora, la palabra Venezuela, transfórmele con la palabra Ecuador, que son 80.000 millones de dólares, casi impagables. Y si el Ecuador implosiona desde adentro,
y bajamos el PIB como ha bajado el PIB Venezuela, ¿de dónde vamos a pagar 80.000 millones de dólares? Y alguien decía, es que así siempre hemos hecho en el país. Así siempre hemos hecho, eso es lo que dice la gente. Así siempre hemos hecho las cosas aquí en el país. Siempre nos vamos a la mierda y luego surgimos, nos vamos a la mierda un tiempo y luego surgimos. Es como un ciclo ahí, círculo vicioso que no nos deja avanzar, sino es como el cangrejo que le jala al otro y le bota al suelo. Y dice, no, vente para acá. Igual los latinoamericanos y todo. O sea. Entonces, todo lo que puede suceder, dictaduras, etcétera, etcétera, en todo eso nos vamos metiendo, y sin ver en qué nos vamos metiendo. Y a veces es por el odio, no. Pero es que como esos son los que trabajan, son los que pueden salir adelante y nosotros no podemos salir adelante, pues les vamos a poner el pie y todos nos vamos a la shit. El problema es que los grandes, como en Venezuela, tienen su billete y pueden irse a vivir, aunque sea en Estados Unidos, se ponen un kiosco de venta de palomitas de maíz en Estados Unidos y ganas $1 millón al año. Pero el que se queda aquí en el país, claro, si tú emigras a Estados Unidos, puedes ganar $3.000 en un trabajo, ya, así, bastante fácil, bueno, algo de fatigarse, de tener corpulencia física, pero nada de investir plata o qué sé yo. Y te puedes ganar $3.000. Pero la gente que se quede acá y no tenemos ya reservas en el 10. Las reservas en el 10 se fueron al suelo. Las reservas del ISFA, del ISPOL y qué cosas así, se fueron al suelo. Solo las únicas reservas que se han recuperado son las reservas internacionales y es con Guillermo Lazo que nos ha fallado, nos ha quedado debiendo mucho nos queda debiendo. Pero como no hay que hacer leña del árbol caído, hay que decir que sí tenemos unas reservas internacionales para afrontar, para saltar este bache que más que todo es de falta de inversión, de falta de que hayan empresas interesadas en el Ecuador. Claro, si tenemos 2.000 puntos de riesgo país puestos por la CONAIE, hay que decirlo también, que no deja hacer las cosas, porque ellos tienen 450 millones de puntos que se ponen a discutir en unas mesas y no los han cumplido, solo los han cumplido los 8 más importantes, que son el 90%, pero el 10% son los 400 millones de esos no les han cumplido. Y eso hacen justamente pues para boicotear al país. O sea, hay que decirlo. A lo mejor no lo hacen intencionalmente, sino, como digo, es nuestra propia ideología. El food, viendo que apenas el 30% de la gente tiene trabajo y no quiere dejar que haya un retroceso de derechos, supuestamente. ¿Derechos de quién? De los trabajadores. ¿Y cuáles son los trabajadores? Un grupo de privilegiados del 30% y el resto que se van a la mierda. Así, sinceramente, y eso no les importa a ellos cuando son la mayoría, el 70%. Debería esto importarnos a nosotros. Entonces, estamos en este país que implosiona, no es una cosa sencilla, es una cosa holística, hablemos así, holística de que no funcionan las leyes, que no funcionan los alcaldes, que no funciona el agua potable, que nadie tiene agua potable, que nadie tiene nada, o si alguien pone agua potable, viene Correa y dice, pones agua potable, pero voy a cobrar impuestos a lo bruto porque estos son los enemigos del país, los pelucones. El otro, viene este nuevo presidente pelucón, no, los pelucones, ya no pasa nada, y les pone igual impuestos, cero creación de trabajo. Pero ahora se busca otro enemigo, como son odiadores. El problema de la odiación en el Ecuador.
Entonces, como somos odiadores, digámoslo así, ¿qué pasa? Como somos odiadores. Ahora el problema son las mafias, el problema, soy el banquero, soy el de la moral alta, el problema son las drogas. Vamos a coger 300 toneladas de droga. ¿Y de qué va a vivir la gente? Si estamos hablando que no hay inversiones, por lo tanto no hay generación de trabajo. Y no es que no hay, y estoy hablando de generaciones extranjeras, porque inversiones del propio ecuatoriano han habido 8.000 millones de dólares de inversiones nacionales. Pero en el cacareado camarón, en el cacareado banano, en el cacareado, o sea, en todo lo que se produce aquí y ya producimos y más bien baja los precios. Si producimos más leche, baja el precio de la leche porque nadie consume más leche. Entonces, si hay algo que desborde el mercado, pues hay que votarlo. O sea, justamente la CONAIE votó en cuánta leche en el paro y en realidad no es que nadie se ha muerto por no tomar leche. Entonces, hay demasiada inversión en, en, los, en los mismos sectores tradicionales. Lo que se necesita es traer tecnología. Esa es lo que pasa con este país. La falta de tecnología. Por lo tanto, no tenemos tecnología, no producimos tecnología, producimos ¿cómo dice alguien? Producimos petróleo. Tenemos que superar la época petrolera. No hay que superar la época petrolera. Eso nos sirve de mano de obra, de insumo para producir otras cosas. Y cuando no tengamos el insumo petrolero de aquí, tendremos que importarlo. No es que se deja de producir. O sea, alguien piensa que ya se deja de... pasamos la era de la explotación del petróleo. ¿Significa dejar de producir? No, significa también importar más petróleo o nosotros producir más petróleo, pero eso darle la vuelta y manufacturarlo y venderlo. Ya no un barril de petróleo en $40 y nos venden un iPhone de este porte donde no entra ni una libra de cobre que cuesta $3 y no entra ni un barril de petróleo que cuesta $40, pero nos venden ese iPhone en $1.600. Entonces ahí está la ganancia, pues o sea, en producir como Estados Unidos el petróleo, lo que tú quieras, pero vendeste ya el producto final, pues no exportarlo. La minería, pues lógicamente que necesitamos las materias primas, como sería Canadá, el mismo Estados Unidos, bueno, o sea, China, ni se diga, China, producir materias primas, producir tierras raras, pero no pasas de un nivel industrial en donde dejas de explotar algo, sino que lo transformas en un producto que lo puedes tener a mano. O sea, tú exportas lana de oveja, pero más bien que hago las telas de la lana de oveja, pues, o sea, ese es como daríamos con unos 6.000 millones de dólares de inversión, que no hay este rato. Empezaríamos a dar trabajo a esa gente, a esos tecnólogos, a esos gente y los trabajadores comunes. Comenzaríamos a dar trabajo, generar importantísimas fuentes de trabajo que van a generar más fuentes de trabajo porque dinamizan a la economía, porque cobro mi cheque y, como he dicho, me voy a poner gasolina, me voy a comprar un teléfono, me voy a comprar lo que sea. Entonces, el país también está colapsado, como decíamos, eh, socialmente. Y esa gente que el cacareado es que hay gente mala, pues yo creo que hay gente que está superviviendo en una sociedad que se ha autosaboteado y que está implosionando para adentro y hay alguien que dice, oye, pero si es que no es legal,
ponerse una minera, o sea, tú puedes explotar una mina, pero siempre que seas ilegal, tú puedes explotar petróleo, pero siempre que seas ilegal. Entonces, la gente se pone a hacer cosas ilegales, porque el Estado está dando chance a eso, porque no está generando un solo puesto de trabajo en ningún ámbito. Que el cacareado 50.000 puestos de este gobierno, después de subir de subir los impuestos, pues no es verdad, porque en la pandemia perdimos muchísimos puestos de trabajo. Se perdieron demasiados puestos de trabajo en la pandemia y seguimos pues perdiendo puestos. Ahora, por ejemplo, conozco a alguien que le mandaron con 17 años trabajar en una empresa, ella tiene como, hablemos, 50 años. Después de 17 años de trabajar en una empresa, dice usted ya va a trabajar 20 años y va a tener derecho a la jubilación. ¿Con qué derecho? O sea, alguien dirá, oye, pero estos de empresarios, pues imagínate, estos de empresarios, que resulta que siempre quieren salir con sus lámparas, con sus cosas, ah, pues ellos ven por su dinero. Pero tú, aquí, no puedes producir y teniendo gente anquilosada que quiere venir, que vivir de la empresa, porque tú le estás pagando el dinero. Entonces, esa gente que tiene 20 años, sí que te sería muy buena en tu empresa, tú tienes que despedirla, porque después te van a sacar $900, digamos, mensuales, que no tienen las empresas. ¿Y por qué no tienen? Y no es que el food va a venir a decir, no, es que son los empresarios. Siempre es la siembra del odio en este país. Pero en realidad no es así. Fíjate los impuestos. Los impuestos que estamos teniendo ya son sobre la media latinoamericana, cuando para competir deberíamos estar bajo la media latinoamericana. Primera cosa, en la media es 22%, algo así, nosotros ya somos 24%. Luego de eso, nosotros debemos tender a 16%. Encima de eso, tienes que tener gente de contratos colectivos y cosas así, y pagando a gente que ya está jubilada hasta que viva los 90 años. ¿Cómo va a sobrevivir esa empresa si por ahí pasarían cientos de gentes que han trabajado en esa empresa y que algún rato a los 60 años ya se jubilan? Cumplieron 20 años en tu empresa y tú tienes que pagar $900. Y encima coger la otra jubilación. Cuando ese billete también se podría poner, bueno, también la seguridad social está colapsada en este país porque no saben qué hacer ni cómo decir, y ya estamos a nada de que no haya billete para pagar a los viejitos, porque como decíamos, tenemos que pagar, ahí sí vamos a tener que optar, o pagamos al Fondo Monetario Internacional, igual, hay que sacar de las reservas del país, o no, o hacemos como Argentina, que nos vamos en picada a la SHED, y que resulta que decidimos pagar, viene un populista, dice, es que yo voy a pagar a los viejitos. Oye, cuando ese yes debería, en vez de que se jubilen 30.000 empleados, o hasta 38.000 empleados anualmente, y no se genera un puesto de trabajo. Alguien me decía el otro día, pero si ganamos $2.000 y tanta gente que trabaja, deberían pagarme a mí, pues, mis $2.000 y no se va a acabar el dinero. La media en el Ecuador son $600. Son $6.000, algo así. Dan como $500 más o menos la media. Entonces el aporte son $80. Para que te pague tu sueldo de $2.000 necesitas 30 trabajadores. 30 trabajadores para que te paguen su sueldo de jubilados de... Claro, alguien dirá, hay gente que aporta esa cantidad de billete. Sí, pero para que paguen a un jubilado de $500 se necesitan como 6, 7 trabajadores activos. ¿Y cuántos están
estaban activos y no pasa nada porque en este país vemos que nace mucha gente, pero no se genera camello, no se genera camello, no se está generando absolutamente nada de camello en este país. Entonces, estamos realmente así como el avión, con la nariz abajo y alguien ponía el Titanic, con esto para terminar. El Titanic, alguien dijo, no, échale más carbón, no pasa nada. Vamos a entrar en una zona de témpanos, de hielo, de iceberg, y no pasa nada. Y el Titanic chocó con el iceberg. Se oyó un estruendo en esa cuestión de ahí. Cuando alguien dijo, bueno, ya, pues ya pasamos, ya bye, ya no nos pasó nada. El daño ya estaba hecho. El daño de hace 16 años de ponernos a gastar en refinerías invisibles, en aeropuertos que no se asientan ni los moscos ni nada, y que en carreteras que valen 30 millones de dólares el kilómetro, etcétera, etcétera, en llevarse unos 9 mil millones de dólares y cosas así. El daño ese ya está hecho, ya estaba el hueco en el casco, y ahora solo tenemos que esperar hasta que se entre agua suficiente y volvemos, nos vamos como el Titanic, como ya pasó en el feriado bancario. O sea, tú aprendes de tus errores, o si eres inteligente, o aprendes de los errores de los otros si eres sabio, dice el refrán. Pero bueno, a veces hay que darse para comenzar a ser un poco más inteligente o un poco más sabio. Entonces, creo que ya hemos visto la gente que ya tiene su edad, ya hemos visto las cosas que hemos pasado, y como digo, con esto terminamos, y aquí nadie te dice, oye, vota por tal cosa o no votes, pero sí hay que ponerse consciente un poco, uno consciente de cómo son las cosas, y ves que no es simplemente de tirarle odio a los pandilleros o cosas así, cuando es un problema social que nos hemos ganado nosotros mismos, y los presidentes, igual Lazo, que mucha gente le odia, o a Correa, es igual presidentes que nosotros nos hemos ganado y nosotros nos hemos merecido. Con esto, bueno, termino, y espero no haberles cansado y que la gente vea los videos hasta el final. Pero claro, lo importante es, bueno, vernos en una siguiente ocasión, que me apoyen en los videos para que crezca esta comunidad, y comenzar a concientizarnos de a poco, de a poco, de a poco. Nadie nace sabiendo, pero de a poco tomar conciencia de que acá salimos trabajando en este país. Entonces nos vemos con ustedes en una siguiente ocasión.